Estamos conectados con Benji Espinosa, abogado del presidente Castillo. Benji, muy buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buen día, un placer. ¿Han tenido ustedes una explicación de qué pasó? Porque mucha gente atribuyó la aparición de esas imágenes te atribuyó la aparición de esas imágenes a ti. Es decir, es Benji Espinosa el que estaba mirando este stripper distrayéndose mientras estaba ocurriendo la audiencia. Sí. Nicolás, uno, no fui yo. Como puede verse, yo estoy escuchando los alegatos del fiscal, estoy conectado, estoy mirando. Uno, no ha sido mi usuario. Dos, tampoco ha sido nadie de mi estudio, porque la persona que intenta suplantar la identidad de alguien de mi estudio lo hace de manera tan burda que pone asistencia, estudio Espinosa Ramos. Mi estudio no es Espinosa Ramos. Yo mi apellido es Espinosa Ramos, pero mi estudio es Benji Espinosa Abogados. Dos, mi estudio tiene un logo, que es un escudo. Esa persona presentó una A. Fíjate. Y lo que ha cometido esa persona es el delito de suplantación de identidad, que está reconocido en el artículo 9 de la Ley de Delitos Informáticos. Pero creo que acá, Nicolás, lo importante es hacer ver cómo el mismo video pasó en la audiencia del presidente Pedro Castillo y en la audiencia de juicio del expresidente Humala. El mismo video, Nicolás. Y voy a plantearte un primer tema que es importante. Cuando Justicia TV difunde el video de la audiencia, cuando nos muestra a todos, ¿es cierto?, a la ciudadanía, a la prensa en general, la audiencia pública que se estaba llevando a cabo, en la parte inferior izquierda estaba el link. Yo me he dado cuenta, revisando por la noche, de que aparecía el link ahí del enlace. Entonces, cualquier persona ha podido ingresar. Lamentablemente, lo que debe establecerse a partir de ahora, porque esto ha pasado pues en 5 casos. Pasó en un caso de Pucallpa, una supuesta organización criminal, pasó un caso en Tumbes, pasó en Amazonas, ahora pasó en el caso Humala, el caso del presidente Castillo, y con la misma imagen. No sé si es la misma persona, pero presenta la misma imagen, el mismo video, siempre. Eso no puede pasar. En una audiencia tan importante, donde se debaten asuntos serios, no podemos estar perdiendo el tiempo en estos asuntos baladíes. Claro, ahora, pero tiene que haber una respuesta, ¿no es cierto?, sobre quién es el responsable, porque hay una persona responsable tecnológicamente, por así decirlo, ¿no? Es una persona que es la que responsable de la organización técnica de esta audiencia y que debería controlar quiénes ingresan y quiénes no. Y qué es lo que aparece en pantalla y quién no. Sí, en efecto, Nicolás, eso es así. Pero te diría también que, fíjate, este tipo de personas, o sea, aparentemente toman los datos de alguien y suplantan la identidad. O sea, perfectamente una persona podría aparecer como asistente del Poder Judicial, señor, asistente del Ministerio Público, toma cualquier nombre. Pero en este caso particular lo han hecho de manera tan burda que no han podido ni siquiera suplantar la identidad como hubiesen pretendido. Porque, ya repito, pusieron asistencia, estudio Espinosa Ramos, estudio de Espinosa Abogados, el administrador, porque siempre en estas audiencias y en estas comunicaciones hay un administrador que es el que te admite. Si el administrador no te admite, tú no puedes participar de la audiencia. O sea que ahí hay una responsabilidad de quien admitió a esta persona sin que esté en la lista de los... porque todos los que van a participar en una audiencia son formalmente convocados y se supone que son los únicos que tienen acceso al link correspondiente, pero en fin, eso habrá que tendrá que saberse la verdad que hay detrás de todo esto y cuáles son las intenciones por la repetición, ¿no?, en diferentes audiencias. Ahora, en el caso del presidente Castillo, ¿qué es lo que tú esperas que ocurra y cuándo debería ocurrir? Espero que el señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria, que ayer escuchó el debate dialéctico de posiciones opuestas y contradictorias entre mi persona y la Fiscalía de la Nación, que, subrayo, el fiscal de la Nación no se presentó. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, envió un adjunto. Si el fiscal de la Nación abre investigación al presidente, él tiene que presentarse a sustentar. Porque yo puedo entender que hay algún acto de investigación o diligencia que pueda delegar, pero un acto de sustentación tan trascendental no puede ser delegado. Pero entonces, yo lo que espero es que, habiendo planteado que al presidente de la República
se le ha violado el derecho a no ser investigado por un órgano fiscal incompetente, el derecho a la legalidad procesal penal, el derecho a la igualdad de la ley porque se le trata discriminatoriamente, a ningún expresidente es investigado y al presidente Castillo sí, y la garantía de seguridad jurídica, espero que nos den la razón, que declare fundada la tutela de derechos deducida y anule esta disposición fiscal y por tanto saque al presidente Pedro Castillo de esta investigación inconstitucional. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo será? La ley no le fija un plazo estricto, específico, expreso, pero esperemos que se dé en el transcurso de las horas, dado que se trata de una audiencia que es urgente en la convocatoria y urgente en el pronunciamiento también. Ahora, hay quienes te han criticado, Beñi, recordando que hace algunos meses tú dijiste que sí era posible que el presidente sea investigado, pero ¿qué era lo que pasaba ahí? Tú hablabas como político y ahora estás hablando como abogado, es decir, como político sí te parecía bien que el presidente sea investigado, pero como abogado dices que no. Lo que pasa es que han sacado un extracto de la entrevista, pero queda claro que yo no me refería específicamente a los supuestos del 117. Lo que pasa es que yo considero que el presidente puede ser investigado, sí, pero solo por el delito de traición a la patria, un contexto particular, y por 3 infracciones constitucionales. Y quiero decirte una cosa más, Nicolás, que es importante, porque me permite aclarar. El otro día lo hice en otro medio de comunicación, pero voy a hacerlo a través de este medio para que quede claro, porque yo entiendo que en este tipo de casos hay muchas pasiones exacerbadas y empiezan a criticar y dicen, no, está cambiando de posición. Y yo voy a ser muy claro. Exitosa. El maestro literato Víctor Hugo decía, todos los seres humanos, podemos cambiar de opinión, pero no de principios. Por eso él recomendaba, cambia las hojas, pero no la raíz. Finalmente yo, el principio que siempre he mantenido en toda mi trayectoria profesional es de respeto a la Constitución. Y la Constitución, que es la norma, que por encima de ella no hay ninguna, establece que el presidente no puede ser investigado. Claro, ahora la argumentación de la Fiscalía de la Nación, voy a tratar de resumirla por lo menos como yo la entiendo. Lo que dicen es, si bien es cierto que el artículo 117 no incluye delitos como los que se atribuyen ahora al presidente, como aquellos que pueden ser materia de una acusación, lo que no impide es realizar una investigación, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de los cargos que se imputan, los indicios razonables que te llevan a la conclusión de que debe ser investigado y finalmente el daño que le puede causar a la salud moral de la República. Es decir, porque si la investigación avanza sin el presidente y las evidencias de que el presidente estaría involucrado crecen, ¿qué tenemos que aceptar? Que un presidente involucrado en casos de corrupción no siga gobernando porque eso dice el artículo 117 de la Constitución. Es decir, no deja de ser razonable la argumentación del Ministerio Público, es decir, hay que cuidar la salud moral de la República. Sí, pero Nicolás, la salud moral de la República es una frase abstracta, ¿correcto? Y no está reconocida en un supuesto, en la Constitución, la salud moral de la República para poder eludir el respeto a la Constitución. Hay que ser muy claros acá. Y muy claros es decir, además, que a la Fiscalía le queda acudir a frases abstractas porque no tiene razones concretas para poder establecer por qué al presidente de la República, por fuera de los supuestos del 117, sí se le puede investigar. Ayer yo puse ejemplos. ¿Por qué en el caso de Alan García, cuando salieron los petroaudios, que fueron escandalosos e hicieron mucha estridencia, no se investigó al presidente de la República, Alan García? Porque el 117 lo prohíbe. ¿Por qué a Toledo, con el escándalo de millones, no se le investigó sino hasta 6 meses después de haber dejado su mandato presidencial? Porque la Constitución no se lo permite. ¿Por qué Humala no le investiga el propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez? ¿Por qué Humala le dice, yo no te puedo investigar porque la Constitución lo prohíbe? ¿Y por qué el presidente Castillo sí? O me van a decir que recién con el gobierno del presidente Castillo hay denuncias de supuesta corrupción. Eso ha pasado siempre, Nicolás. Y yo ayer ponía el ejemplo de Rufino Echenique, que según Alfonso Quirós, Historia de la Corrupción del Perú, probablemente ha sido el caso de corrupción más escandalosa que ha tenido la República de nuestro país. El caso de la consolidación de las deudas, falsificación de bonos que tú bien conoces, Nicolás. Claro, pero ya, digamos que esto no haya ocurrido en ocasiones anteriores no quiere decir que haya sido necesariamente lo correcto,
Porque yo te he insistido, el artículo 117 dice no puede ser acusado, pero no dice no puede ser investigado. Y más allá es decir, ese artículo obviamente tiene que ser corregido, porque está mal ese artículo. Entonces nos estamos amparando un artículo que creo que todos reconocemos como un artículo que no debería estar formulado como está formulado, pero incluso tal como está formulado, en realidad, Benji, en términos expresos, no te dice que el presidente no puede ser sometido a investigación, te dice que no puede ser acusado. Nada más. ¿Y por qué lo dice? Porque el artículo 117 no se refiere a una acusación de carácter penal. El artículo 117 se refiere a una acusación de carácter constitucional. Porque el artículo 99 de la misma ley fundamental dice: corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso, Presidente de la República, Congreso, Ministro de Estado, y coloca la figura del antejuicio. Antes de llevarte al Poder Judicial a ser procesado a ti, alto funcionario, yo como Congreso primero tengo que hacerte una acusación constitucional. Si no hay acusación constitucional, no te puede procesar el Poder Judicial. Luego el artículo 117 dice: sin embargo, el presidente solo puede ser acusado por estos 4 casos. Con lo cual, claro, por los contemplados en el artículo, se está refiriendo a la acusación constitucional. Ahora, Benji, mañana, esto está en proceso, no sabemos si se va a resolver esto en el Poder Judicial antes de la audiencia del día de mañana. El presidente va a asistir a la citación de la Fiscalía. ¿Cómo va a ser este tema? Porque él tiene una citación mañana, ¿no es verdad? Exacto. Según la ley, el presidente puede ir hacia la Fiscalía de la Nación, o el fiscal de la Nación debe venir a Palacio de Gobierno a tomarle la declaración al presidente. Es lo que establece la ley. Honestamente, hasta este momento, Nicolás, que estamos conversando, no hemos tomado todavía, conjuntamente con el presidente Pedro Castillo, una decisión respecto de cuál es el escenario a seguir. Porque estamos esperando, vamos a esperar en los transcurso de las horas del día de hoy que el juez resuelva. Y si no resolviera, recién vamos a tomar una decisión de qué camino legal seguir. Ya, pero ese camino legal será de forma, es decir, si el presidente va, si el presidente pide que vaya el fiscal, pero en el caso que sea, o sea la forma que sea, la decisión es dar la declaración, prestar la declaración ante el fiscal, ¿o no? Sí, y estableciendo que si es que no hubiera decisión del juez hasta el momento, de ninguna manera prestar la declaración supone reconocer la inconstitucionalidad de la investigación. Exitosa. Eso tiene que establecerse, sí, y se va a señalar oportunamente en el acta que corresponda. No vaya a creer la Fiscalía que porque se rinde declaración para evitar alguna medida con el presidente, no porque se reconozca validez a la investigación de la Fiscalía. Eso es un punto importante. O sea, está claro que la declaración se va a brindar, se va a decidir la forma exacto. En su momento. Ahora, podría ocurrir que resuelva algo. Ahora, ¿qué pasa si resuelve en contra de ustedes? ¿Qué pasa si la justicia resuelve que van a apelar? Y eso es una apelación ante una sala de la Suprema. Ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que está compuesta por 3 jueces supremos, que conocerían la apelación del auto si es que fuera desestimatorio. Ahora, una última pregunta, Benji, aunque no sé si tú estás viendo directamente este caso, pero la Comisión de Fiscalización del Congreso decidió cambiar la condición del presidente Castillo de testigo a investigado porque no asistió a 3 citaciones. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? Nicolás, acá debo aclarar algo. Se ha dicho, el presidente no vino al Congreso, el presidente no tenía la obligación de ir. Según la ley, y se le contestó así con oficios, y lo sabe la Comisión de Fiscalización, el presidente dijo: ¿quieren información? Mándenme sus preguntas que les contestaré. ¿Quieren la verdad? Colaboraré. Pero si quieren show, si quieren circo, si quieren escarnecimiento, si quieren exponerme, eso no lo vamos a permitir. Y entonces, la Comisión de Fiscalización ha dicho, entonces, como no ha hecho el presidente lo que nosotros queremos, aun cuando no es legal, entonces lo pasamos de testigo a investigado. Eso es inadmisible, Nicolás. Bueno, está... Pero lo que ha hecho Héctor Ventura, es que el presidente dijo que se iba a declarar, ¿no? Es decir, pero el presidente en todo caso quiere declarar bajo los términos que tú has resumido. En fin.
En fin, el tema es que esta investigación de la Comisión de Fiscalización, hay algunas investigaciones que resultan inexplicables, porque al final esto va a terminar en la Fiscalía, ¿no? O sea, las conclusiones a las que la Comisión van a tener que ser trasladadas a la Fiscalía que ya está investigando el caso, pero en fin. Estaremos atentos, Benji, a lo que ocurre en las próximas horas. Muchas gracias por atendernos. Sé que tienes una mañana agitada. Siempre, un abrazo a la distancia. Que tenga buen día. Benji Espinosa ha estado con nosotros, el abogado del presidente Pedro Castillo. Nos vamos a ir a la... Hay que hablar también.